conectividad, pero bueno, estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Quiero leer en el libro de Génesis, capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículos 15 en adelante hasta el versículo 22. Génesis capítulo 8, versículos 15 en adelante hasta el versículo 22. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Oremos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno. Solo te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que mientras estudiamos el texto sagrado, el Espíritu de Dios trabaje de manera poderosa en nuestras vidas y nos enseñe. Aquí nos exponemos, Señor, a tu palabra, al poder de tu palabra, a fin de escuchar, Señor, el consejo divino. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Noé demostró ser un hombre de altar, un hombre de oración. Pero digo de altar porque de manera taxativa las Sagradas Escrituras nos dice que él fue un hombre de altar. Noé comienza un mundo nuevo. La generación postdiluviana, después del diluvio, se acabó una generación y comenzó otra. De la generación postdiluviana fueron solo 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 nueras. Lo que había quedado eran solo 8 personas. Pero Noé, en estos nuevos comienzos, sigue practicando junto con su familia, y bien importante eso, junto con su familia, unos principios acerca de su vida de altar. Noé demoró 352 días dentro del arca. Por lo menos eso es lo que nos dice Génesis capítulo 8, versículo 13. 352 días dentro del arca. El diluvio solo demoró 40 días. El diluvio, lloviendo. Pero él dentro del arca, desde el momento en que Dios cerró la puerta hasta el día que salió, transcurrieron 352 días. Y Noé debía enseñar a esta nueva generación, las otras 7 personas que habían quedado con él, a esta nueva generación debía enseñarles la importancia que tiene llevar una vida de altar. Y lo importante que una familia puede heredar debe ser esto: la disciplina espiritual del altar personal, del altar familiar. Noé, durante todo este tiempo en el arca, la única manera, el único medio que tuvo para comunicarse con Dios, para mantener activa su vida espiritual, fue a través del altar. Cuando Dios le dice a Noé: mete animales limpios para que ofrezcas allá sacrificio, pero mete también animales
no limpios, para preservar la especie. Entonces Noé continuó dentro del arca. No fue una cosa que él aprendió allá. Y no fue una cosa que empezó a practicar estando dentro del arca. Ya Noé conocía, Noé sabía, Noé practicaba esta disciplina espiritual. Queridos hermanos, el mundo está viviendo unos tiempos bien difíciles. Este tiempo de pandemia, yo recuerdo cuando el gobierno nacional aquí en Colombia decretó que ninguna persona podía salir de su casa. ¿Qué más hacíamos? ¿Cómo manteníamos la comunión con Dios? ¿Cómo manteníamos nuestra comunión con el Señor? Pues los que habíamos aprendido a cultivar la vida de altar, fue más fácil paliar este asunto. No así aquellos que no les era posible mantener en el tiempo la disciplina de oración. Queridos hermanos, el servicio en el templo ayuda mucho, claro que sí, a fraternizar, ayuda a desarrollar los ministerios, pero la vida espiritual, la fortaleza espiritual se da en casa, solo en mi vida de altar, en mi vida de oración con mi familia. Y por supuesto que nosotros estamos trabajando y haciendo las cosas con el propósito de retomar nuevamente el culto en el templo. Porque nosotros no hemos dejado de hacer culto, pero virtualmente. Y pronto vamos a retomar el culto en el templo. Pero eso no es, porque yo escucho, yo veo desesperadamente, y digo desesperadamente entre comillas, a algunos hermanos, ¿cuándo abren el templo? No solamente de esta iglesia, estoy hablando de los hermanos alrededor del mundo. ¿Cuándo abren el templo? Que abran el templo, queremos el templo abierto. ¿Cuándo es que se va a abrir el templo? Pero eso no es lo que fortalece la vida espiritual. El culto en el templo fortalece la fraternidad entre hermanos. Porque yo te digo una cosa, cuando tú vienes a un culto, ¿cuánto tiempo oras de verdad? No, en realidad el culto en el templo es muy bueno, importantísimo, claro que sí. Porque vamos a vernos con los hermanos, porque vamos a volver a encontrarnos con ellos. Pues en este tiempo no a saludar, no voy a decir que saludarnos, porque no se puede, o por menos saludar desde lejito, pero no le vamos a poder abrazar. Pero yo quisiera que nosotros le demos mucha más importancia a aquel servicio que tenemos en casa, en nuestra habitación, en nuestra cámara, en el patio, en la sala, donde quiera que estemos. Allá sí que nos comunicamos todo el tiempo que querramos con nuestro Señor. Allá sí que fortalecemos nuestra vida espiritual, la vida del altar. Eso lo aprendió Noé. Yo creo que Noé, coincidencialmente, Noé también estuvo en una cuarentena, porque la Biblia dice que estuvo 40 días lloviendo, aunque la cuarentena de Noé fueron de 352 días, casi un año. Nosotros vamos para allá, ya van como 10 meses desde que el gobierno decretó. Ahora, quiero enseñar rápidamente 3 cosas del altar. 3 cosas del altar. Lo primero es la primacía del altar. La primacía del altar. ¿Qué es lo primero? Para Noé lo primero era su altar. Eso era lo primero para Noé. Nada era más importante para él, para Noé, como su altar. Noé podía tener muchas expectativas de ver cómo había quedado todo. Tú sabes, 352 días dentro. No sabía, simplemente escuchaba caer el agua, después ya dejó de llover y él no podía saber qué había pasado. Fue un diluvio universal. Entonces, seguramente habían expectativas. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó todo?
Después de ese largo diluvio, él seguramente tenía expectativas. Sin embargo, la Biblia dice que lo primero que hace Noé, y permítanme leer, dice el versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Fíjate, una vez puesto el primer pie afuera del arca, lo primero que hizo este hombre de Dios fue hacer un altar a Jehová. Noé comprendió que la fuente de comunión con Dios era su altar. El culto sirve, otra vez, yo no estoy diciendo que el culto no sirve. El culto sirve para fraternizar, para desarrollar el ministerio, pero la fuente de comunión del creyente es su altar. Quiero decir esto de manera categórica en letras mayúsculas sostenidas. La fuente de comunión del creyente es su altar. Noé aprendió durante su estancia en el arca, casi un año, que la fe la sostuvo a través del altar que ofrecía al Señor. En este tiempo, donde no nos hemos podido congregar, toma tanta relevancia la vida de altar. En ese tiempo de estancia de Noé ahí en el arca, su fe se sostuvo. Porque Dios estaba, pero Noé estaba dentro. No había interactuación con los seres humanos, con las personas afuera, porque tampoco había. Entonces él siempre fue avivada su fe, porque el Señor no le dijo a Noé, mira, tú vas a estar 352 días y después de esto vas a salir. No, él tenía que creer eso en un acto de fe. ¿Y cómo fortaleció su vida de fe? Con su altar. Dios ha prometido, Dios me dijo que construyera esta arca, Dios me dijo que permaneciera con mi familia aquí, y algo, una cosa buena tiene Dios con esto. Ahora, Noé creo que pudo haber pensado, bueno, si Dios me hubiese querido matar, me hubiese dejado afuera del arca, pero algún propósito bueno tiene Dios con nosotros. Querido hermano, si tú hoy estás vivo, si tú hoy estás escuchando esta escuela dominical, quiere decir que algún propósito divino Dios tiene contigo. Has podido haber pasado por el momento de la dificultad. Yo he pensado en eso. Cuando a mí me dio COVID, yo dije, bueno, seré también de los que van a quedarse, de los que se van, de los que no van a poder superar. Pensé en un momento, pero después me llené de ánimo, se fortaleció mi fe y salí de esa enfermedad junto con mi familia. Y yo dije, no, yo creo que Dios tiene un propósito conmigo. Y estoy en eso, estoy en función de eso, vivo en función de eso. Mi vida de altar también se fortaleció en ese tiempo. Mira, los hombres de Dios, los patriarcas, comprendieron que es el altar, que todo está en el altar. Abraham, cuando pasaba por el momento de la prueba, lo primero que hizo antes de tomar la decisión de sacrificar a su hijo fue hacer un altar al Señor. Es en los momentos de prueba también donde el altar, la vida de altar, nos permite a nosotros superar las crisis de la prueba. Si es que tenemos crisis en medio de la prueba. Entonces, lo primero es el altar. Esa es la primacía del altar. La segunda cosa que quiero decir de la vida de altar es la naturaleza del altar. Noé levanta un altar
tal y como el Señor lo había establecido. La Biblia dice que utilizó para el holocausto al Señor animales limpios y aves limpias. Noé sabe que los elementos del altar deben ser como Dios lo había establecido. Y eso es lo que a Dios le llama la atención de ese hombre de altar. Noé, tal y como el Señor le dijo, introduce en el arca animales limpios, pero introduce también animales no limpios con el propósito de preservar la especie. Entonces los animales limpios solo eran para el sacrificio al Señor. Noé no podía decir, bueno, pero Dios no está tan interesado en saber si son limpios o no. ¿Yo voy a ofrecer cualquier animal? No, Señor. No es como Él piensa, es como Dios dice. Y hoy en día, queridos hermanos, se puede caer en la tentación de levantar altar de cualquier manera. Más aún peor, reemplazar el altar por otra cosa que no es altar. Esa tentación la podemos estar atravesando también. Conozco personas que dicen, yo no necesito ir al templo. Bueno, si van a retomar los cultos otra vez, yo no necesito ir al templo, pues aquí yo puedo ver por la televisión, yo puedo ver las predicaciones, yo puedo escuchar la radio y escuchar un sermón y eso es suficiente. Pues no, querido, no es así. No es así, claro que no es así. Nada puede reemplazar nuestra vida de altar. Y nada puede reemplazar también nuestro culto en el templo cuando se pueda hacer. Porque tengo que referirme a esto. Puede ser una tentación con la que vayamos a lidiar ahora cuando vamos a la reapertura del templo. Una tentación en la que podemos caer es, ya me acostumbré a estar en la escuela dominical, a ver la escuela dominical en pijama, ¿por qué debo cambiarlo ahora? Estoy aquí en la escuela dominical, en la cama, aquí la escucho. En el nombre del Señor te digo, vamos a luchar contra eso y vamos a decir, no, ya pasó el tiempo en el que vamos adelante y vamos a avanzar. Fortalecemos nuestra vida de altar, pero cuando ya haya la oportunidad de estar en el templo, entonces vamos al templo. La Biblia nos dice, y está llena de ejemplos de personas que a su juicio ellos pudieron caer en esa tentación y decir, bueno, Dios dice esto, pero yo puedo reemplazarlo por esto. ¿Se acuerdan la vida de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Cuando el Señor le dijo a Saúl, ve y mata a Amalek, y coge de los, primero, después que lo mates a él y acabes con él, entonces permite que el sacerdote vaya y ofrezca sacrificio a Jehová. Pero Saúl no, Saúl le perdona la vida al rey de Amalek. Y perdona no solamente la vida de él, sino que perdona también a algunos animales, vacas, ovejas. Y cuando llega el sacerdote y le dice, ¿pero qué has hecho? Esto no fue lo que dijo Jehová. Jehová te dijo que mataras al rey de Amalek, ¿por qué no lo mataste? Ah, bueno, yo le perdoné la vida, yo pensé que de pronto... No. Y ahora, ¿qué son esos balidos de ovejas que están allá? Ah, esos son las ovejas del sacrificio para Jehová. El pueblo las ha guardado para el sacrificio a Jehová. Y Samuel le dice, no, locamente has actuado. Eso no es lo que dijo Jehová. No es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Y queridos, Hebreos 10:25 dice, no se dejen de congregar como algunas personas lo han tomado por costumbre. Yo sé que este tiempo pudo habernos llevado a acostumbrarnos a no congregarnos. Pero queridos hermanos,
El liderazgo de esta iglesia ha trabajado bastante para comenzar a reaperturar el templo, para comenzar a hacer los cultos. Entonces, nosotros no podemos caer en la tentación en la que cayó Saúl. Saúl dijo, bueno, yo creo que Jehová se va a agradar porque eso también es un sacrificio a Jehová. El Señor le dijo a través de Samuel, no, hoy ha puesto Jehová fin a tu reino. Es más, dijo el Señor más, dijo, me pesa en el corazón haber puesto por rey a Saúl sobre Israel. ¿O qué tal aquellos dos que fueron al altar también a presentar un fuego al Jehová, pero presentaron un fuego extraño? Nadab y Abiú. Ellos eran del altar, eran hombres también que estaban pendientes del altar. Pero Nadab y Abiú, la Biblia dice que presentaron fuego extraño, que Jehová nunca los mandó. Algunos comentarios dicen que de pronto ellos pudieron haberse embriagado, estaban borrachos, pero aún así fueron al altar. Otros comentarios están diciendo que posiblemente también fue el desdén con que ellos se presentaron a prender el fuego de las lámparas del altar. Cualquiera que sea la situación, lo cierto es que a Jehová no le agradó lo que estos hombres estaban haciendo. Mira la diferencia entre Noé y Nadab y Abiú. Cuando Noé ofreció el holocausto a Jehová, la Biblia dice que Jehová percibió olor grato. Y cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego en el altar, la Biblia dice que ellos murieron de manera irreversible. Dos cosas diferentes. No siempre porque yo creo que a Dios le va a gustar, a Dios le agrada. No, Señor. Es como Dios dice. La naturaleza del altar. La naturaleza del altar. Y la tercera cosa, para terminar, la tercera cosa que dice la Biblia es la eficacia del altar. La eficacia del altar. El altar que presentó Noé ante el Señor fue tan eficaz que produjo por lo menos tres cosas, dice la Biblia. Mira, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Quiere decir, fue agradable ante el Señor. Percibió Jehová olor grato. Quiere decir, Dios recibió con agrado este sacrificio en el altar. Significa que fue aceptado por Dios. Por alguna razón, en una oportunidad, cuando dos hermanos se presentaron ante el Señor a ofrecer también su ofrenda en el altar, hicieron el altar para llevar la ofrenda, uno fue justificado y el otro no. A uno Dios miró con agrado su ofrenda, a otro no. Entonces, para que tú veas, más allá de la discusión milenaria, de por qué sí y por qué a uno le aceptó y por qué a otro no, más allá de esa discusión está en que sí, Dios a uno le aceptó y a otro no le aceptó. Para uno el altar fue eficaz y para otro no. Pero el de Noé, la Biblia dice que Jehová percibió olor grato. Pero otra cosa más de la eficacia de este altar, fue en el altar donde Noé logró tocar el corazón de Dios y cambió las circunstancias. Mira lo que Dios dice a continuación, después que percibió olor grato, dice la segunda parte del versículo 21, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Fue ese altar el que logró cambiar la circunstancia. Dios mismo pronunció la palabra y dijo, no volveré a hacer esto más.
Queridos hermanos, allí está el secreto. En el altar podemos tocar también el corazón de Dios para que estas circunstancias puedan cambiar. Es verdad que esta situación se ha vuelto difícil, complicada. Muchas personas han muerto, otras personas están hospitalizadas, pero en el nombre de Dios, quiero decirte, vamos a fortalecer nuestra vida de altar y las circunstancias van a cambiar. Pueden cambiar, ya pasó, ya ocurrió en el pasado, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese día se cambió la maldición por la bendición. Dios dijo, no volveré más a hacer esto. Y la tercera cosa que pasó en el altar fue que en el altar es donde recibimos las promesas divinas. El Señor dijo, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, una promesa. No cesará la siega, no cesará el frío ni el calor, no cesará el verano ni el invierno, no cesará el día ni la noche. Esas fueron unas promesas divinas que hasta hoy se han cumplido, porque quien lo prometió es fiel. Es fiel. Queridos, a manera de conclusión, la Biblia está llena de casos de personas que tuvieron experiencias extraordinarias en el contexto de un altar a Dios. Es allí donde encontramos respuesta, es allí donde fortalecemos la fe. Fue en el altar donde Isaías vio al Señor y recibió una visión de las cosas nuevas, una nueva visión de las cosas. Fue en ese altar, allá donde el ángel tomó con unas tenazas carbón del altar y lo pasó por los labios de Isaías, y ese día Isaías vio una nueva visión y Dios le dijo, es aquí en el altar donde te voy a mostrar que las cosas pueden ser mejores. Mira lo que va a venir en el futuro. Fue cuando levantaron un altar al Señor, cuando Dios le dio la victoria a Moisés contra Amalek. Cuando Moisés levantaba sus manos, dice la Biblia, en el altar del Señor, en un altar improvisado que habían hecho, dice que Israel prevalecía. Cuando se cansaba y bajaba las manos, parecía que el enemigo avanzaba contra Israel. Entonces, todo radica. El secreto está en el altar. Las grandes victorias